Este fanfic es irreal y grosero, los personajes mencionados son pobres imitaciones y por su contenido nadie lo debe ver. Saludos a todos los miembros del canal, y saludos muy especiales para ti, que decidiste pasar y ver este video. Todos ustedes son los más perrones. Gracias por su continuo apoyo. Capítulo 46. Un recuerdo de alegría. Naruto no pudo evitar que la sonrisa se desvaneciera de su rostro. Esta encantadora velada marcaba su tercera cita, y la emoción de Naruto seguía siendo palpable a pesar de la familiaridad de sus encuentros. Ansiaba pasar más tiempo de calidad con Asami, disfrutando de los momentos que compartirían. La anticipación de Naruto no solo se alimentaba de su cariño por Asami, sino también del genuino disfrute que sentía al pasar tiempo juntos. La auténtica conexión que habían desarrollado era algo especial para él. Cada conversación, risa y experiencia compartida los acercaba, reforzando su vínculo. Sin embargo, lo que realmente cautivó a Naruto fue la contagiosa luz que irradiaba a Asami al sonreír. Era como si el mundo entero se iluminara cuando sus labios se curvaron hacia arriba, revelando una hermosa expresión de felicidad y calidez. Naruto se sintió hipnotizado por la pura belleza y alegría que albergaba su sonrisa. En esos preciosos momentos, cualquier desafío o obstáculo que la vida le presentara parecía insignificante, pues ver su sonrisa hacía que todo valiera la pena. Naruto le había prometido a Asami que se encargaría de prepararle una cena deliciosa. Mientras trabajaba diligentemente en la cocina, cortó con destreza cebollas, ajo y otros ingredientes, asegurándose de que los sabores armonizaran a la perfección. Naruto no comprendía la razón tras la instrucción de la anciana de nunca romper la lasaña, pero decidió seguirla respetuosamente. Lo justificaba porque ella ostentaba el prestigioso título de chef profesional. Tras 90 minutos agotadores de paciente espera, vigilando diligentemente la temperatura del horno, el plato que Naruto había estado preparando incansablemente por fin estaba listo para ser presentado. Con entusiasmo, agarró la manija del horno. Al abrirse la puerta, una oleada de aroma celestial lo envolvió, dejándolo momentáneamente sin aliento. El olor por sí solo era tan tentador que orquestaba una sinfonía de gruñidos en el estómago hambriento de Naruto. Naruto procedió a equiparse las manos con guantes de cocina, para garantizar su seguridad, mientras retiraba con cuidado el recipiente abrasador del horno. Naruto colocó con cuidado la burbujeante creación sobre la mesa del comedor, dejando que su delicioso aroma impregnara la habitación, tentando a todos los afortunados presentes. Aunque era consciente de sus malas experiencias previas con platos similares, Naruto no pudo evitar disfrutar de un momento de triunfo, con el corazón henchido de satisfacción al observar que el plato no había sufrido el cruel destino de quemarse. Además, el aroma increíblemente tentador que flotaba en el aire reafirmó su convicción de que sus esfuerzos no habían sido en vano. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, el agudo oído de Naruto detectó el débil pero inconfundible timbre que sonaba por todo el espacioso apartamento. Al instante, su corazón dio un vuelco y una oleada de anticipación recorrió sus venas mientras se dirigía velozmente hacia el origen del sonido. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, y la sensación de nerviosismo y emoción aumentaba con cada segundo que pasaba. Cuando Naruto finalmente llegó a la puerta principal, giró con cuidado el pomo y la abrió con suavidad, revelando una imagen que lo dejó sin aliento. Ante él, en todo su esplendor, estaba Asami, ataviada con un vestido rojo increíblemente cautivador que parecía realzar aún más su belleza natural. El vestido se ajustaba con gracia a cada curva, realzando su figura de una manera casi etérea. Mientras la mirada de Naruto vagaba de la radiante sonrisa de Asami al encantador vestido que la adornaba. Aunque intentó con todas sus fuerzas apartar la mirada con respeto, su determinación se desmoronó casi al instante. El tentador vistazo a su atractivo escote resultó ser una tentación demasiado difícil de resistir. Sin que Naruto lo supiera, su mirada hacia el escote de Asami no pasó desapercibida. Sin embargo, en lugar de sentirse ofendida o avergonzada, una suave y melódica risita escapó de los labios de Asami. Su risa resonó en el aire. ¿Puedo pasar?, preguntó Asami, con los ojos brillantes de diversión, mientras estaba parada en la puerta de Naruto. Naruto sonrió suavemente y extendió la mano para tomarla.
Su voz, suave como una melodía relajante, transmitía un matiz de adoración al darle la bienvenida. Por supuesto, mi bella dama. Con los dedos entrelazados, Naruto guió a Asami a través del umbral. Al entrar en su apartamento, sus ojos se maravillaron, absorbiendo con avidez cada detalle de su presencia. Su mirada recorrió desde sus vibrantes ojos azules, llenos de un afecto inquebrantable, hasta su postura firme y segura, lo que le dio un vuelco el corazón. Una sonrisa impresionante curvó los labios de Asami, irradiando una mezcla de deleite y admiración por el hombre que estaba frente a ella. La voz de Asami destilaba seducción mientras miraba a Naruto a los ojos y decía: «Eres bastante guapo». El mero sonido de sus palabras envió un escalofrío por la columna de Naruto, despertando un deseo indomable dentro de él. Asami lo empujó dentro de la habitación y cerró la puerta de golpe. Oyó un clic, y entonces ella estaba sobre él. Sus manos recorriendo su camisa, sus labios carnosos succionando su cuello. Estaba tan excitado que sintió que se ahogaba en su belleza. Alto ahí, puerco-kun, el contenido puercoso que esperabas ver fue omitido por seguridad. Este contenido podrás verlo en Telegram, una vez cumplan la meta de likes o vistas. Naruto despertó bruscamente, sacándolo de la conciencia del agradable mundo de sus sueños. Mientras sus ojos se adaptaban a regañadientes a la penumbra, se sintió atrapado por la familiaridad de la sombría celda que se había convertido en su desalentadora realidad. Una oscuridad absoluta lo envolvió, intensificando su sensación de aislamiento. Cada minúsculo sonido que emitía parecía reverberar sin piedad, rebotando en las paredes con un eco inquietante. Incluso el sonido de su propia respiración, un delicado recordatorio de su existencia, se sentía amplificado en este desolado recinto. Naruto apretó los puños con desesperación, luchando por contener la creciente frustración. Sin embargo, el prolongado confinamiento se filtraba lentamente en su interior, transformando su ira latente en un torrente descontrolado, similar a un río embravecido. La implacable monotonía había empezado a pasar factura a su psique. Las alucinaciones lo atormentaban, engañando a su mente cansada, haciéndole percibir una presencia fantasmal que no existía realmente. Poco a poco, Naruto se sentía al borde de la locura. Mientras Naruto permanecía sentado en la oscura celda, una oleada de emociones lo invadió, haciendo que sus ojos se llenaran de lágrimas. Apretándose contra la fría y húmeda pared, cerró los ojos con fuerza, esperando encontrar consuelo en la oscuridad. El aire gélido lo envolvió, intensificando la sensación de soledad y abandono que impregnaba la celda. En su corazón, un anhelo se intensificaba con cada instante. El anhelo de reunirse con sus seres queridos. Anhelaba el tierno abrazo de su madre, el tierno beso de Asami y la cálida presencia de Korra, anhelando su reconfortante caricia. La idea de abrazarlos, sentir su amor y apoyo, hizo que Naruto se llenara de lágrimas una vez más. Mientras las frías lágrimas corrían por sus mejillas sonrojadas, no pudo evitar preguntarse cuándo tendría la oportunidad de volver a verlos, de sentir su amor y calidez en medio de la oscuridad que lo consumía. Esta oleada repetitiva de lágrimas marcó la 100ª vez que experimentó tanta angustia y anhelo, dejando sus mejillas hormigueando por las frías gotas que caían en cascada por su rostro. De repente, tras lo que pareció una eternidad de silencio sofocante, el aire fue perforado por un distintivo sonido metálico que resonó por todo el entorno, rompiendo la quietud con una fuerza inquietante. El corazón de Naruto dio un vuelco al ponerse de pie de un salto, con la anticipación corriendo por sus venas. La colosal e imponente puerta metálica de su miserable celda se abrió con un crujido lento y minucioso, revelando apenas el primer rayo de luz exterior. Al abrirse la rendija, una luz brillante pero cegadora inundó el reducido espacio, inundando cada rincón con un intenso resplandor. Reflexivamente, Naruto protegió instintivamente sus sensibles ojos de la abrumadora luminosidad. Una punzada de incomodidad lo recorrió mientras incluso el más leve destello le hacía doler y arder sin cesar. «Naruto, alguien ha venido a verte», oyó Naruto que Lin le ordenaba, con los ojos cerrados. Finalmente, dejó de arderle, pero aún le costaba abrirlos debido a que llevaba semanas en una habitación oscura. Su cuerpo se tensó de anticipación, curioso por saber quién se había tomado la molestia de buscarlo. ¿Quién?,
Preguntó Naruto con voz esperanzada. Tu familia, y me refiero a toda tu familia. Capítulo 47. Reunión del grupo Avatar. Katara se encontró de pie al borde de los pantanos turbios, un lugar al que no se había aventurado en lo que parecía una eternidad. Los recuerdos la inundaron, recordándole la primera vez que pisó ese terreno inquietante. A pesar del tiempo transcurrido, Katara aún recordaba ese día como si fuera ayer. Cuando Aang tuvo su visión de Top y pensó que, después de tantas décadas, ella volvería al mismo pantano a buscarla. Después de tantas décadas, a veces Katara necesitaba recordar cuánto tiempo había pasado desde que terminó la guerra. De pie en medio del aire denso y húmedo, no pudo evitar reflexionar sobre el paso del tiempo. Con toda su oscuridad y desesperación, la guerra se había convertido en un recuerdo lejano. Las heridas habían sanado, pero las cicatrices permanecían. Katara lo encontró irónico. Estaba deseando volver a ver a su amiga. A pesar de tener 7 años, dudaba que Top hubiera cambiado mucho desde la última vez que hablaron. En su mente, Top seguía siendo eternamente irritable, maravillosamente excéntrica e inquebrantablemente fiel a sí misma. Todos habían cambiado de alguna manera con la edad, pero Top no. Ella seguía siendo la misma incluso después de tanto tiempo. Katara frunció el ceño involuntariamente, y una leve mueca se dibujó en su rostro. Top era la única que nunca se había sentado del todo. Sokka tuvo a Suki hasta la tragedia, pero Top nunca se casó con nadie y estaba sola. Un suspiro melancólico escapó de los labios de Katara. Sus ojos delataban una profunda tristeza que había resistido los años mientras buscaba consuelo en el roce del precioso collar que adornaba su curtido cuello, cuyo peso familiar servía de bálsamo para su alma agotada. Katara atesoraba el precioso collar que perteneció a su amada madre, cuyo delicado colgante descansaba con gracia sobre su corazón. Katara siempre llevaba el collar de su madre alrededor del cuello y había decidido dárselo a Naruto cuando se casara con Asami o Korra. Katara no quería que el collar de su madre fuera enterrado con ella. Lo había pensado, pero finalmente, Katara decidió que dárselo a otra persona sería la mejor opción en lugar de ser enterrada y olvidada para siempre. Con una genuina muestra de preocupación en su rostro, Zuko detuvo suavemente su paso. Su voz estaba llena de preocupación mientras llamaba urgentemente a Katara. «Katara, ¿estás bien?» Al instante, sus ojos observadores captaron la sutil desaceleración en sus pasos, lo que lo impulsó a extender una mano tranquilizadora sobre su hombro. En ese tierno instante, mientras sus ojos dorados se clavaban en los de ella, una compleja mezcla de emociones se arremolinaba en el ser de Katara, reflejada en una sonrisa agridulce que adornaba sus labios. A pesar de sus valientes intentos por ocultar su agitación interior, Katara sabía que jamás podría ocultar sus emociones a quienes la conocían desde hacía tanto tiempo. Con un brillo travieso en sus ojos, Katara bromeó juguetonamente, su voz mezclada con diversión: «Estoy bien, Zuko, solo estoy pensando en nuestro viejo amigo Cascarrabias». El sonido de su risa llenó el aire, lo que provocó que Zuko se uniera. Mientras caminaban uno al lado del otro, su camaradería se fortalecía con cada risa compartida. Mientras tanto, liderando el camino, Kia manipulaba con gracia el agua a su alrededor, separando con elegancia la exuberante vegetación que rodeaba su camino, creando un paso claro y atractivo hacia adelante. «Sí, conociéndola, probablemente nos atacará solo por diversión», se rió Zuko, mientras sus ojos dorados escudriñaban la exuberante extensión del pantano que los envolvía. El aire estaba impregnado del aroma de la vegetación terrosa, y una sinfonía de ranas croando e insectos zumbando llenaba el tranquilo ambiente. Cada paso que daban hacía que el barro se acumulara bajo sus pies, desafiando su equilibrio y poniendo a prueba su paciencia. Su mirada se dirigió a Kia, quien, con un elegante movimiento de muñeca, convocó un torrente de agua que danzaba sin esfuerzo bajo su control. El lodo se abrió obedientemente como una cortina, revelando un camino despejado en medio del terreno turbio. El terreno, antes traicionero, se transformó en una pasarela de tierra firme, proporcionando una base estable para su viaje. Katara se inclinó con una risita suave y un brillo sabio en los ojos. «Bueno», comenzó con un tono de nostalgia en la voz, después de todo, su forma de demostrar afecto era golpeando a alguien.
Mientras hablaba, una sonrisa pícara se dibujó en sus labios curtidos, revelando toda una vida de recuerdos compartidos con sus amigos. De pie junto a ella, Zuko no pudo evitar hacer una mueca de dolor mientras instintivamente se frotaba el hombro, las innumerables veces que Toph había desatado juguetonamente sus puños sobre él, tomándolo por sorpresa en los momentos más inesperados. Sí, la primera vez que la conocí de verdad fue cuando le quemé los pies. Para ser sincero, todavía me siento mal por ello, dijo Zuko con la mirada baja, recordando lo asustada que había estado Toph en ese momento. Zuko sabía que quemarle los pies la había dejado sin poder ver durante unas horas. Zuko, han pasado más de 50 años, la voz de Katara interrumpió sus sombríos pensamientos. Sus palabras destilaban una mezcla de incredulidad y exasperación. Con un elegante gesto de la mano, desestimó su persistente culpa. Su sorpresa era genuina, pero con un matiz de frustración. Habían pasado más de 50 largos años desde aquel tropiezo accidental. Se frotó distraídamente la coronilla. Para ser honesto, recuerdo todo lo malo que hice, pero sigo contento con cómo resultó mi vida, incluso con esto, proclamó Zuko con aire de introspección. Sus dedos ascendieron suavemente, trazando con delicadeza los contornos de la cicatriz desfigurada que adornaba su ojo izquierdo. Si no me hubieran desterrado, nunca habría llegado a conocer a ninguno de ustedes, dijo Zuko con una sonrisa mientras miraba a Katara, quien le devolvió la sonrisa. Ella también estaba feliz con cómo había ido su vida. Tenía sus propios remordimientos, pero Katara sabía una cosa, había vivido una buena vida. Mientras la luz del sol acariciaba las tranquilas aguas del pantano, la voz de Katara resonó suavemente, sus palabras teñidas de una nostalgia juguetona. Sí, todavía habría sido el príncipe de la cola de caballo, Zuko. Sin embargo, al oír esto, un profundo gemido escapó de los labios de Zuko. Sin embargo, con un rápido destello de pensamiento, descartó las cavilaciones, porque habían llegado a una visión amenazante. Un enclave sombrío enclavado en las oscuras profundidades del pantano, que no se parecía nada menos que a una cueva velada en la oscuridad. Tío Zuko, ¿por qué Ciudad República quiere ejecutar a mi hijo? Tu padre fue condenado a cadena perpetua a pesar de todos sus crímenes. ¿Por qué la situación es diferente para mi hijo? Preguntó Kia, con la voz ligeramente quebrada, intentando ocultar su profunda preocupación por su pequeño. Pero Kia sabía que jamás permitiría que su hijo se pudriera en prisión. Su hijo merecía una vida larga y feliz. Preferiría morir antes que permitir que lo ejecutaran o lo encarcelaran de por vida. Zuko se tensó levemente al oír mencionar a su padre. A pesar de no merecerlo, sus cenizas fueron enterradas en el Salón de los Señores del Fuego, donde habían sido enterrados todos los demás. Mai había declarado sin rodeos que el Señor del Fuego Ozai no merecía tumba ni lugar de descanso, afirmando que sus cenizas debían ser arrojadas a un abismo en algún lugar para que la gente no tuviera un lugar donde recordarlo. Pero Zuko había decidido que su padre debía ser enterrado en el Salón de los Señores del Fuego. Sabía que muchos no estaban contentos con su decisión. Incluso Mai y Jin estaban claramente descontentos, pero finalmente la aceptaron. A veces, Zuko necesitaba recordarse a sí mismo que habían pasado casi 4 décadas desde su muerte. Zuko escapó de sus pensamientos mientras miraba a Kia. Pensó profundamente, tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir. Estaban hablando de su hijo, después de todo. Muchos pensaban que mi padre debía ser ejecutado, pero el Avatar Aang fue quien decidió que mi padre debía permanecer con vida y encarcelado de por vida. Como Aang fue quien lo derrotó y le quitó su control, muchos decidieron seguirle la corriente. Al final, mi padre no tenía poder, así que la gente ya no le tenía tanto miedo. Zuko explicó. Kia simplemente asintió, esperando a que hablara sobre el caso de Naruto. En cuanto a Naruto, según la información que me dieron Bumi y mi nieto, en su furia mató a mucha gente, destruyó muchas casas e hirió a aún más gente en los alrededores de Ciudad República, considerada la ciudad más importante del mundo. Con su tono grave impregnando el aire, el corazón de Kia se desplomó en un abismo infinito, con un presentimiento que la atenazaba. Lo que escuchó le revolvió el estómago con una mezcla de incredulidad e inquietud.
Y la peor parte, lo que sea que Naruto haya usado antes de ser derrotado por el avatar Korra, la explosión, los informes dicen que la explosión parecía un segundo sol en el cielo nocturno, más grande que la propia Ciudad República, lo suficientemente grande como para destruir todo el lugar, y hay muchos que sufrieron quemaduras, a pesar de estar lejos de las olas de calor de la explosión, agregó Zuko, haciendo la situación aún más sombría. Mientras su voz sombría llenaba el aire, el rostro de Kia palideció. Su tez, antes sonrosada, ahora parecía la palidez de una aparición fantasmal. Al percibir la angustia de su hija, Katara rápidamente acortó la distancia entre ellas. Sus pasos resonaban con urgencia. Con un toque suave, extendió la mano para sujetar las manos temblorosas de Kia. Sus ojos estaban llenos de determinación y un destello de esperanza. Susurró palabras tranquilizadoras, prometiéndole que Naruto estaría a salvo. La explosión más grande conocida en la historia es la que pueden realizar los maestros combustión, pero el ataque más poderoso registrado por un maestro combustión fue realizado por Dao hace más de un milenio. Su ataque más poderoso fue tan poderoso que destruyó una ciudad entera. Dao fue asesinado posteriormente por el avatar Yanlei, explicó Zuko, recordando los muchos pergaminos que había leído sobre historia a lo largo de su vida. Pero la ciudad que destruyó era 10 veces más pequeña que Ciudad República. El ataque de Naruto, odio decirlo, pero causó miedo. La gente sabe que si alguien es capaz de hacer algo así, ese tipo de ataque no es algo que se pueda esquivar ni bloquear de ninguna manera. Ese tipo de ataque puede arrasar ciudades. La gente teme lo que podría pasar si Naruto vuelve a perder el control. Ni siquiera la prisión de hierro puede resistir ese tipo de ataque, explicó Zuko con gravedad, sin gustarle a él mismo tener que decirle palabras tan duras a Kia. Con el corazón apesadumbrado, Kia, con el rostro surcado por las lágrimas, pálido como la nieve recién caída, reunió fuerzas para volverse hacia Zuko. Al acercarse, su voz temblaba de desesperación al pronunciar la súplica que reflejaba sus miedos y esperanzas más profundos. ¿Se puede salvar a Naruto? Cada fibra de su ser anhelaba la respuesta de Zuko, la rotunda afirmación que anhelaba, una sola palabra con el poder de consolarle y restaurar su fe destrozada. Sí. Zuko apartó la mirada de ella. Le costaba tranquilizarla. Nadie podía predecir con certeza qué sucedería. Después de todo, nadie conocía el futuro. Quiso decir sí, pero sabía que sería una mentira. Cuando Zuko volvió la mirada hacia Kia, la miró fijamente, y su mirada penetrante se topó con las profundidades de sus ojos llorosos. Una cascada de lágrimas corrió por su rostro. Cada gota era un testimonio de la angustia que albergaba en su interior. Zuko hizo una promesa solemne para aliviar los temores de Kia. No temas, Kia, le aseguró con una voz llena de convicción inquebrantable. Te tranquilizaré, Kia. Haré todo lo posible por salvar a Naruto, tienes mi palabra. Zuko abrazó a Kia, sus cuerpos entrelazados en un tierno abrazo. Aunque no los unía la sangre, Zuko sentía una afinidad indescriptible con ella, como si fuera su sobrina. Kia se aferró con fuerza a Zuko, sus sollozos resonando en su hombro, encontrando consuelo en la calidez de su abrazo. No te preocupes, Kia. Naruto estará a salvo. Después de todo, es como un sobrino para mí. Mientras las reconfortantes palabras de Zuko la envolvían, Kia sintió una tierna caricia en su cabello alborotado. Al contemplar esta conmovedora escena, los ojos de Katara brillaron con una sonrisa agridulce, agradecida por la inquebrantable presencia de Zuko a su lado. Tras recuperar la compostura, Kia se adentró en las profundidades de los pantanos turbios. Con Zuko a la cabeza, su destreza en el fuego control se manifestó en un orbe radiante de llamas titilantes sobre su palma abierta, proyectando un cálido resplandor que se expandió por todo el lugar. Paso a paso cauteloso, su curiosidad colectiva los guió adentrándose en los laberínticos recovecos de la cueva, con el aire cargado de expectación y el eco de sus pasos resonantes. Llegaron a un amplio claro circular, bañado por una luz etérea que se filtraba en cascada por una enorme abertura en el techo. Los radiantes rayos de sol penetraban cada grieta, transformando la cavernosa extensión en un espectáculo. La mirada de Zuko se sintió inmediatamente atraída por las llamas parpadeantes que danzaban y crepitaban en el corazón de la hoguera.
Al detenerse, no pudo evitar fijarse en la olla que se alzaba sobre el rugiente infierno, expulsando suaves volutas de vapor fragante. Sin embargo, su mirada se posó en la anciana, cuya silueta encorvada se recortaba contra el resplandor radiante. Con una sensación de familiaridad invadiéndolo, los ojos de Zuko se abrieron con asombro, reflejando la sorpresa que invadió a Katara cuando ambos reconocieron el atuendo distintivo y la silueta inconfundible del misterioso cocinero. Bueno, ¿se van a quedar ahí con la boca abierta? Ya saben que el pantano tiene insectos enormes, podrían entrarles en la boca, aunque eso probablemente no sea un problema para ustedes, reina del azúcar. Dijo la anciana con un dejo de travesura en la voz, todavía de espaldas a Zuko y Katara. Al acercarse, Katara sintió una oleada de deleite incontenible, obligándola a soltar una carcajada sonora que resonó en el aire. Sus ojos brillaron de pura alegría al contemplar la figura familiar ante ella. «Veo que no has cambiado nada, Toph», proclamó, con una sonrisa radiante que iluminaba el entorno. Al oír la voz de Katara, Toph giró con gracia, y su rostro por fin apareció ante sus ojos. Los últimos 7 años habían cambiado poco sus rasgos, pues Katara y Zuko la reconocieron al instante. Permaneció inalterada. «Creo que está incluso más irritable que antes», comentó Zuko con una risita mientras se acercaba, ahora de pie junto a Katara mientras Toph soltaba una carcajada. «No has cambiado nada, Sparky», bromeó Toph con picardía, su voz resonando en el aire mientras se acercaba con gracia a sus amigas. Con un brillo travieso en la mirada, acortó la distancia entre ellas, cada paso lleno de anticipación. Finalmente, se paró justo frente a ellas. Los brazos de Katara y Zuko la envolvieron en un cálido y estrecho abrazo. Toph le devolvió el abrazo con entusiasmo, mientras su risa brotaba como una alegre melodía. «Qué bueno verte, reina de azúcar», dijo Toph mientras se apartaba del abrazo, su puño se conectó con sus hombros de una manera suave pero impactante. Tanto Katara como Zuko sintieron una sacudida de sorpresa seguida de un leve dolor, lo que los impulsó a frotar reflexivamente sus ahora sensibles hombros, mientras emitían una sinfonía de gemidos. «Ya no somos jóvenes, Toph, nuestros huesos no son tan fuertes», comentó Katara mientras Zuko sonreía divertido. «Veo que tu forma de demostrar afecto no ha cambiado, Toph», bromeó Zuko mientras Kia se acercaba a ellos, inclinando la cabeza respetuosamente hacia Toph, quien gimió. «A mí no me importa nada, chica del agua. ¿A quién te parezco, la reina tierra?», preguntó Toph con un dejo de disgusto en la voz, escupiendo al suelo ante la sola idea, antes de darse la vuelta y caminar hacia la olla en la hoguera. «Bueno, no te quedes ahí parada como un semáforo. Encuentra un lugar donde sentarte y podrás decirme por qué demonios me buscaste», se quejó Toph mientras usaba una cuchara grande para mezclar algo en su olla, sin mirar a Katara y Zuko, quienes se miraron entre sí antes de sentarse en una cama cercana, pero apenas podía llamarse cama, ya que era solo una manta que cubría una masa de piedra, con una almohada encima. «Oh, creía que nos extrañabas, tía Toph», preguntó Kia con un tono fingido de dolor. Toph gimió fuertemente mientras tomaba un sorbo de sopa. Toph pensó que la sopa estaba suficientemente buena. «No te pregunté, chica del agua, ahora, reina de azúcar, ¿se trata del Capitán Boomerang?», preguntó Toph con un ligero dejo de tristeza en su vieja voz. Katara suspiró con tristeza antes de hablar. El dolor de perder a Sokka aún la atormentaba, y no solo por su muerte, sino por cómo murió. «Me temo que no, Toph. Todavía no he podido encontrar nada». Toph no dijo nada tras oír la respuesta. Supuso que probablemente esa sería la respuesta que recibiría. «¿Y entonces qué? ¿Se trata de la nueva Twinkle-Toes? ¿Se ha metido en algún lío?», preguntó Toph, todavía de espaldas a Katara y Zuko. El aroma de sopa recién hecha flotaba en el aire, mezclándose con el sutil crepitar de la hoguera cercana. Con dedos ágiles, Toph vertió con destreza la sustanciosa mezcla en 4 platos meticulosamente elaborados de barro endurecido y piedra. «Es mi hijo Naruto, está en problemas», respondió Kia antes de que ni Katara ni Zuko pudieran responder. Tras escuchar las palabras de Kia, Toph dejó de servir sopa en el 4.º plato. La voz de Toph temblaba con un ligero toque de prisa mientras interrogaba a Katara, frunciendo el ceño confundida. «Cabeza hueca», exclamó, con la frustración evidente en el tono. «¿Qué problema?»,
Katara, me dijiste que es un buen chico y que no causa problemas. La incredulidad de Top flotaba en el aire. La última vez que había estado cerca de Naruto había sido hacía 11 años. Aún así, la última vez que Top había oído hablar de Naruto fue hacía 7 años y medio. Katara lo había descrito como muy educado y un excelente maestro aire, así que a Top le costaba creer que alguien como él se metiera en problemas. Aún así, Top sabía que Kia no mentía, y por el latido de su corazón, notaba que estaba demasiado estresada. Bueno, lo que pasó fue algo que Naruto no pudo controlar. Top, algo que Aang nos advirtió, le recordó Katara a Top con voz grave. Los ojos de Top se abrieron ligeramente, delatando momentáneamente su sorpresa, antes de recuperar su compostura habitual. Top se giró en un gesto silencioso pero significativo mientras les ofrecía a los tres un plato rebosante de deliciosa sopa. Con un fuerte pisotón de sus pies contra la tierra, Top moldeó el suelo debajo de ella en una silla resistente y de diseño intrincado, perfectamente adecuada para que ella descansara mientras estaba sentada, con la mirada dirigida a una dirección aleatoria. Bueno, dime qué pasó. ¿Esperas a que te suplique?, preguntó Top con un gruñido. Kia sintió antes de contarle todo lo que sabía. Una vez que Kia terminó, Zuko dijo lo que sabía, y una vez que terminaron, Top se quedó allí sentada en silencio. Durante un largo rato, solo hubo silencio en el aire. Solo oía el sonido de respiraciones y el crepitar del fuego en la hoguera. Bueno, seré sincera contigo, Kia. Ese cabeza hueca está en serios problemas. Twinkle-Toe aún no sabe cómo quitarle el control, así que el mundo no puede confiar en eso como hicieron con Ozai, y que ese cabeza hueca tenga ese poder es demasiado peligroso. Mucha gente lo considerará demasiado peligroso como para dejarlo con vida, y no puedes confiar en encerrarlo. Esa bomba destruirá cualquier prisión donde lo metas, dijo Top sin rodeos. Katara extendió rápidamente la mano, posándola con ternura sobre el hombro tembloroso de su hija, ofreciéndole consuelo y apoyo incondicional. Instintivamente, se cubrió la cara con sus delicadas manos. Pero hay esperanza en este lío, añadió Top rápidamente con una sonrisa cada vez más burlona. ¿La hay?, preguntó Kia esperanzada, mirando a Top, quien asintió con una sonrisa. Sí, cabeza aérea perdió el control, así que podemos usarlo, pero lo más importante es que necesitamos saber cómo funciona este poder y usar una mentira como palanca, dijo Top con una creciente sonrisa de satisfacción, feliz de tener otra oportunidad de romper las reglas de nuevo. ¿Una mentira? Las palabras de Korra son importantes. Ella es el avatar y la conexión entre el mundo espiritual y nuestro mundo aburrido. Normalmente, la mayoría pensaría en esta situación que Naruto está poseído por un espíritu, similar al espíritu avatar, aunque no lo creo, es lo que necesitamos que todos crean, dijo Top mientras se levantaba de su asiento. Un destello de diversión brilló en sus ojos. Con un movimiento rápido y fluido, usó su tierra control, ordenando a una de sus bolsas que se elevara con gracia por el aire, encontrando sin esfuerzo su camino hacia su mano ansiosa. Si no está poseído por un espíritu, ¿entonces qué es?, preguntó Kia, completamente confundida. Los espíritus eran la única explicación de por qué su hijo perdió el control y pudo usar habilidades nunca antes utilizadas. Katara estaba de acuerdo con su hija. Había todo tipo de espíritus peligrosos que podían poseer a alguien, como el padre Luciérnaga y otros espíritus poderosos. No lo sé, pero eso no importa ahora mismo. Korra necesita decir que matar a Naruto solo liberará el espíritu oscuro que lleva dentro, que el cuerpo de Naruto funciona como una celda, y matarlo es darle la llave de la celda a lo que sea que esté dentro, eso eliminará la amenaza de ejecución, sobre todo cuando las palabras vienen de la propia avatar, explicó Top con voz profesional, sonando mucho más joven de lo que realmente era. Mientras sus palabras caían suavemente en la atmósfera, un rayo de esperanza brilló en los ojos de Kia. Sus fascinantes ojos azules brillaban como un océano cristalino bajo la radiante luz del sol. ¡Guau, Top!, exclamó Katara, con los ojos abiertos de asombro y una sonrisa pícara en los labios. Eres la ex jefa de policía y no parece que tengas problema en romper las reglas. Su voz tenía un matiz de sarcasmo juguetón, como si acabara de desenterrar un secreto bien guardado. Top respondió con una breve risita con cierta indiferencia.
Las reglas están para romperse, comentó mientras Zuko hacía otra pregunta que lo inquietaba un poco. ¿Y si deciden encarcelarlo en las profundidades del subsuelo, como hicieron con Pli? Preguntó Zuko, sabiendo que una celda subterránea podría ser lo que decidieran. Ahí es cuando entro yo, Sparky. Sé qué decir, pero necesitaré la ayuda de mis hijas. Parece que ha llegado el momento de salir de mi retiro. Solo espero que Lin esté de buen humor. Quizá haya encontrado a alguien que le caliente la cama. Eso probablemente la tranquilice, comentó Top, sin importarle en absoluto lo que decía. Katara miró a su amiga con desaprobación. Top, ¿cambiarás alguna vez? Cuando deje de llamarte Reina Azúcar. Su risa estalló como un trueno, reverberando por las paredes de la caverna y llenando el aire de una alegría contagiosa. Pronto, encontraron al dragón de Zuko justo afuera del pantano. Saltaron sobre su lomo, listos para surcar la vasta extensión del cielo, con destino a la ciudad de Zaofu. Capítulo 48. Korra, el avatar. Ciudad República. Korra, recuerda lo que te dije, le recordó Tenzin a Korra por 10ª vez mientras subía al automóvil, y si Korra era honesta, se estaba cansando de esto. Tenzin no necesitaba vigilarla cada paso como si fuera una niña pequeña que todavía no sabía caminar. Korra recordó lo que te dije. Korra, no te enfades con ellos. Korra, podrían hacerte preguntas muy incómodas. No deberías perder el control, eso era todo lo que había oído de Tenzin desde ayer. Korra comprendió que él, sus hermanos y hermanas habían preparado un plan para ayudar a Naruto. Korra lo apoyaba plenamente. Solo quería ayudar a Naruto igual que a ellos, pero las constantes palabras de Tenzin se le metían en la cabeza y la irritaban muchísimo. En esa situación, extrañaba a Naruto. Él sabría cómo decirle a Tenzin que la dejara en paz y hacerla reír. Sabía cómo hacerla sonreír. Sabía cómo hacerla sonrojar. Sabía cómo acelerar su corazón con una sola mirada. Korra extrañaba a Naruto. Recordaba sus caricias esa noche, cómo se sentía, cómo la había hecho sentir bien. Esa noche era algo que Korra deseaba repetir con Naruto y Asami. Los quería a ambos a su lado. En este momento, Korra estaba en un automóvil con Mako como conductor. Ambos estaban en silencio y no se hablaban entre sí. Desde el día en que Mako le dijo que Naruto era peligroso, Korra no quería hablar con él, al menos hasta que se disculpara con ella y Naruto. Aparentemente, Asami había querido conducir ella misma, pero la herida que había recibido de Tarlok muchos días atrás todavía estaba sanando. Asami le había prometido que ayudaría a Naruto tanto como fuera posible. Korra no tenía dudas de que lo haría. Solo esperaba que su ayuda fuera suficiente para salvar a Naruto de una vida en prisión. Korra miró por la ventana y recordó los sucesos de aquel fatídico día, que parecía haber sido hace siglos. Sus ojos se fijaron en la gente que se movía con prisa afuera, con rostros visiblemente marcados por el miedo y la aprensión. Al observar los restos de destrucción esparcidos por ciertas secciones de las calles, como pequeños fragmentos de escombros que persistían en las carreteras, una sensación de inquietud se apoderó de Korra. A pesar de que Ciudad República era uno de los centros urbanos más grandes del mundo, no le sorprendió que el extenso proceso de limpieza requiriera un tiempo considerable. Naruto no quería nada más que ayudar a todos. Siempre era así, demasiado feliz y demasiado ansioso por ayudar a todos, y al ver que la gente tenía miedo de Naruto, Korra miró ligeramente hacia abajo, esperando que un día la gente mirara a Naruto de la misma manera que solían hacerlo. Korra, estamos conduciendo por el distrito Bugou, le contó Mako de repente sobre su ubicación, dejándola perpleja y curiosa. Mientras reflexionaba sobre por qué tomaban ese camino en particular y por qué Mako había decidido mencionarlo en ese momento, su mirada se dirigió naturalmente hacia la vista que se extendía por la ventanilla del coche. Los ojos de Korra se abrieron de par en par con incredulidad al contemplar el devastador espectáculo que se extendía ante ella. Las casas de esa zona de la ciudad parecían haber sufrido una inmensa destrucción, cada una un sombrío reflejo de la ruina y la desesperación. La mayoría estaban precariamente al borde del colapso, con su frágil estructura como palillos de dientes a punto de derrumbarse. Korra sintió una punzada inoportuna en el pecho, como si le estuvieran destrozando el corazón. «Alto aquí», le ordenó Korra repentinamente a Mako, con una voz llena de urgencia y determinación.
Mako obedeció de inmediato, sin dudarlo ni pedir aclaraciones, deteniendo el automóvil bruscamente con destreza. El chirrido de los neumáticos resonó por las calles desoladas, y el sonido del metal contra el asfalto resonó en el aire. Reaccionando con rapidez, Korra abrió la puerta del coche de golpe. Una imagen desgarradora la recibió al pisar el pavimento roto y lleno de escombros. La otrora vibrante zona de la ciudad estaba en ruinas, como un reflejo inquietante de su antigua gloria. La devastación era palpable, y apenas quedaban casas en pie en medio del caos y la destrucción. Tiendas de campaña salpicaban el paisaje hasta donde alcanzaba la vista, como pequeños remansos de paz en medio de la desesperación. Voluntarios y trabajadores humanitarios, entusiasmados, se afanaban por servir incansablemente comidas calientes a los hambrientos y atender a los heridos por las despiadadas consecuencias. El aroma de la comida recién cocinada impregnaba el aire, un pequeño consuelo en medio del sufrimiento abrumador que impregnaba la atmósfera. Estos refugios improvisados ofrecían un humilde consuelo, proporcionando un hogar temporal a los desplazados y a quienes buscaban refugio de las incesantes penurias que habían enfrentado. En medio del mar de desesperación, la resolución de Korra se endureció, abriéndose paso a través del mar de gente, con los ojos llenos de empatía por aquellos que encontraba. Mientras Korra observaba la interminable fila de personas que esperaban ansiosamente su turno para recibir más alimento, no pudo evitar sorprenderse por la magnitud de la multitud. La fila serpenteaba alrededor de la manzana, extendiéndose mucho más allá de lo que había percibido inicialmente. Entre la multitud había adultos y niños, con rostros marcados por el agotamiento y la desesperación, con la esperanza puesta en la posibilidad de conseguir un poco más de sustento. Las lágrimas corrían por las mejillas de innumerables personas, marcando su profunda hambre y desesperación. El sonido de llantos y sollozos resonaba en el aire. La atención de Korra se centró en un niño en particular. Mientras Korra observaba, un impulso repentino y audaz pareció apoderarse del pequeño. Rápidamente, extendió la mano y arrebató una porción de comida de las manos de otro, guardándola antes de desaparecer rápidamente entre la multitud. Korra quiso decir algo, pero las palabras se le ahogaron. Se preguntaba por qué las casas no estaban arregladas. Bastaría con unos pocos maestros tierra buenos. Korra había visto a muchos arreglando el centro de la ciudad, donde vivían los maestros y la gente rica, así que no entendía por qué no había maestros tierra en ese lado de la ciudad. A pesar de que este lado parecía el más desesperado. ¿Qué pasó aquí?, preguntó Korra en voz baja, con la mirada ligeramente baja. Sabía que Mako estaba detrás de ella. Esta parte de la ciudad fue la más afectada por la explosión, Korra. Las casas de toda esta región ya eran viejas, y el terremoto que siguió a la explosión las derrumbó todas. Mucha gente murió por el derrumbe de los edificios. Los que sobrevivieron resultaron heridos. Mako respondió con lástima en la voz, señalando a los cientos de personas que tenían delante, personas que lo habían perdido casi todo. A pesar de la abrumadora oleada de emociones que la embargaba, Korra logró contener las lágrimas que amenazaban con brotar de sus ojos enrojecidos. Decidida a seguir adelante, dio un paso adelante con determinación, continuando su exploración de las ruinas que la rodeaban. Mientras avanzaba, el bullicio de la multitud circundante no logró desviar ni un ápice de su atención hacia ella, absortos en sus propias vidas agitadas. «Vuelve aquí, mocoso». La voz de Korra resonó por todo el lugar mientras giraba la cabeza rápidamente, con los ojos abiertos de par en par, preocupado. A lo lejos, vio a un niño pequeño, de no más de 6 o 7 años, corriendo entre la multitud caótica. El rostro del niño estaba marcado por el terror absoluto mientras miraba con miedo hacia la enorme figura que lo perseguía. Con cada paso, el hombre corpulento se acercaba a su presa. Agarrando con fuerza la túnica del niño, sus colosales manos apretaban la delicada tela con una firmeza amenazante. Los bracitos del niño se aferraban desesperadamente a una hogaza de pan, su único sustento, mientras luchaba por liberarse de las garras del hombre. Con un instante de aterradora brutalidad, el hombre corpulento asestó una contundente bofetada en el rostro del niño indefenso, cuya fuerza resonó en el aire. El impacto hizo volar la hogaza de pan de las manos del niño. Abrumado por el dolor y la conmoción, la magnitud del golpe lo hizo caer al suelo con un golpe sordo.
Mientras el niño yacía despatarrado sobre los adoquines arenosos, con la nariz sangrando profusamente y un rastro de color carmesí intenso manchando su rostro surcado por lágrimas. Las lágrimas corrían por el rostro del niño, mezclándose perfectamente con las manchas de sangre, mientras se agarraba la nariz herida y temblaba de dolor y miedo. «Oye, para», gritó Korra furiosa mientras corría hacia el chico. El hombre corpulento se giró para mirarla fijamente mientras agarraba la hogaza de pan del suelo. «Me robó la comida». El hombre se disculpó mientras miraba fijamente a Korra, quien le devolvió la mirada, sin sentir miedo. Si quería pelear, ella lo haría. Es solo un niño. No había necesidad de hacerle eso, razonó Korra, colocándose entre el hombre corpulento y el niño, casi como un escudo. Mi hijo también tiene hambre. El mocoso se lo robó. No ha comido en 2 días. El hombre gritó furioso. Korra abrió mucho los ojos, y el hombre corpulento se dio la vuelta y se alejó. Korra lo siguió con la mirada y lo vio sentado junto a un niño pequeño. Antes de darle el pan, el niño lo besó en la mejilla antes de que comenzara a comerlo con deleite. Al darse la vuelta, Korra se sintió abatida al ver al pequeño aún tendido en el suelo, con su frágil cuerpo aparentemente derrotado. Las lágrimas corrían por su rostro, trazando un camino a través de la tierra y manchando sus mejillas. Su ropa estaba llena de barro y tierra. Decidida a ayudarlo, Korra se agachó, poniéndose a su altura, su mirada compasiva se encontró con sus ojos llenos de lágrimas. Con un movimiento elegante, usó sus habilidades de agua control para curar su cuerpo herido. En el momento en que su suave toque tocó su piel vulnerable, una oleada de energía lo invadió. Sobresaltado, el niño giró el rostro hacia ella, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. «Eres un Bender», exclamó el chico con una voz llena de asombro y un toque de emoción. Korra respondió con una sonrisa reconfortante. Con manos delicadas pero hábiles, concentró cuidadosamente su poder curativo en la rodilla herida del chico, demostrando su destreza como maestra sanadora. El corte en la rodilla, que antes le causaba dolor y molestias, comenzó a cerrarse gradualmente a medida que la hemorragia disminuía. «Korra, tenemos visitas», la repentina declaración de Mako le llamó la atención, y se giró para mirarlo con una expresión de desconcierto. Perpleja, siguió su mirada y comprendió al instante la razón de sus palabras. La demostración pública de sus habilidades de agua control había atraído a una gran multitud, cuyas expresiones reflejaban un torbellino de emociones. Sospecha, alivio, ira, rabia y otros sentimientos. Abrumada por la repentina atención, Korra se puso de pie rápidamente, sin saber cómo recibirían su presencia. Al observar sus penetrantes miradas, se dio cuenta de que ignoraban su verdadera identidad como el avatar. «Maestra Agua, ¿estás aquí para ayudarnos? ¿Por fin los superiores han enviado a alguien para ayudarnos?», preguntó el hombre del centro, mirándola de arriba a abajo con una pizca de sospecha. Korra abrió la boca para presentarse como el avatar, pero enseguida se dio cuenta de que quizás mantener su identidad oculta un poco más sería mejor para ella. No quería que todos empezaran a preguntarle de repente sobre Naruto y la explosión. «Korra, deberíamos irnos, llegaremos tarde a la entrevista». Mako le habló de repente en voz baja desde atrás. Korra sabía que tenía razón. Sabía que llegaría tarde, pero al observar los rostros a su alrededor, todos la miraban con esperanza, incluso los niños. «Ayudaré, pero no por mucho tiempo», aceptó Korra. Sus sinceras palabras alegraron enormemente al grupo. Los niños, llenos de emoción y gratitud, vitorearon y esbozaron amplias sonrisas, mostrando los dientes, en sus rostros inocentes. Agradecido por la oferta de Korra, el hombre que lideraba el grupo le hizo un gesto para que lo siguiera, y sin dudarlo, Korra obedeció. Mako, siempre atento, permaneció cerca de Korra, con la mirada vigilante escudriñando el entorno, listo para protegerla en caso de que alguno de ellos decidiera lanzar un ataque inesperado. Korra abrió los ojos de par en par mientras seguía al hombre, con la mirada fija en la larga tienda verde que se extendía ante ella. Sin embargo, esta tienda no era la única que veía. Frente a ella se extendía un vasto campo abierto, cuya antaño próspera belleza ahora se veía empañada por los inquietantes restos de edificios destruidos esparcidos por todas partes.
Las tiendas estaban dispuestas al azar, salpicando el paisaje hasta donde alcanzaba la vista. Abrumada por el caos y la destrucción que la rodeaban, Korra sintió un nudo en la garganta y el corazón le dio un vuelco al entrar con valentía en la primera tienda. Al entrar en la tienda, una mezcla penetrante de sangre y medicina saltó sus sentidos, abrumando agresivamente su olfato. La visión que se desplegó ante sus ojos fue abrumadora. Filas y filas de camas llenas de heridos, con el dolor y el sufrimiento palpables en el aire. Jadeando audiblemente, no pudo evitar registrar la magnitud de los heridos, su número parecía interminable. Con víctimas de diversas edades y orígenes esparcidas por la habitación, algunas con la inimaginable pérdida de extremidades, mientras que otras eran niños desgarradores, trágicamente arrebatados de su inocencia. Korra observó el mar de rostros. Cada persona llevaba las marcas visibles del dolor y la angustia, cargando con el peso de las heridas de aquella fatídica noche. Fue una visión abrumadora para Korra, incrédula ante la gran cantidad de personas afectadas por los acontecimientos. Mientras su mirada vagaba por el mar de sufrimiento, su atención se fijó en un niño pequeño que descansaba en una cama. Su joven rostro reflejaba la agonía de innumerables personas, pero fue la pérdida de su brazo izquierdo lo que conmovió profundamente su corazón. Envuelto meticulosamente en vendajes, el muñón, aún en proceso de curación, le servía de recordatorio constante. Sin embargo, a pesar de su dolorosa pérdida, el niño aferraba con fuerza un avión de juguete con la mano que le quedaba. ¿Por qué no había maestros agua ni maestros tierra ayudando a esta gente?, se preguntó Korra, intentando encontrar una respuesta, pero olvidó rápidamente sus pensamientos al oír a alguien toser. Korra se recordó a sí misma por qué estaba allí. Necesitaba ayudar a todos los que pudiera. Usando rápidamente su agua control, Korra usó todo lo que Katara le había enseñado, ayudando tanto como pudo. Mientras más personas curaba, más feliz se sentía. Gracias, dijo la primera con voz ronca tras curarlo. Rápidamente se acercó a la segunda persona, usando su agua control para sanar. Dios lo bendiga. Gracias, sabía que la ciudad no nos había abandonado. Oh, gracias por sanar a mi hija, lloró la mujer mientras abrazaba a su hija, quien seguía inconsciente, pero su piel comenzaba a recuperar el color poco a poco. Korra no pudo evitar sonreír. Curar a tanta gente le traía una gran alegría y un sentimiento de orgullo. A pesar de haber curado a 30, parecía que la cantidad de personas que necesitaban sanación no tendría fin. El mar de camas llenas de heridos parecía no detenerse. Mientras empezaba a curar el tobillo de un niño, la mujer que estaba junto al niño dijo en voz baja: "No te preocupes, aguanta un poco más", mientras le sujetaba la mano mientras con la otra le acariciaba el pelo con ternura. «Madre, ¿ya decidieron qué hacer con ese monstruo?», preguntó el chico, con la voz ahora más clara. Korra sintió un escalofrío al escuchar sus palabras, llenas de odio. Ya tenía una idea de a qué monstruo se refería. «No, cariño, pero no te preocupes. El avatar Korra le hará pagar el castigo que merece. Tu padre pronto descansará en paz», dijo la mujer con dulzura, besando a su pequeño en la mejilla. Korra se detuvo en seco justo cuando el tobillo del niño había sanado por completo, y las voces que la rodeaban de repente parecían ecos. Korra sabía que la mujer la llamaba, pero ya casi no oía nada a su alrededor. Oía sus voces, pero parecían voces distantes que apenas podía distinguir. Sin darse cuenta, Korra movió las piernas sola y se alejó de la tienda a toda prisa. Quería gritarles a todos que Naruto era inocente y que no había querido que nada de esto pasara, pero ¿cómo iba a hacerlo? Nunca la escucharían. ¿Por qué sí? Querían justicia para sus seres queridos, no que ella les dijera que todos estaban equivocados. Antes de que ella se diera cuenta, Korra estaba de vuelta en su automóvil, y Mako comenzó a alejarse sin hacer preguntas. Una vez que el auto estuvo lo suficientemente lejos, solo ahora Korra notó cuánto estaba sudando. Sintió el sudor frío en su rostro, rápidamente se secó el sudor, antes de abrazar sus piernas, tratando de encontrar consuelo de alguna manera. «Korra, ¿estás bien?», le preguntó Mako desde el asiento del conductor, mirándola brevemente por encima del hombro. «No lo sé», respondió Korra con voz derrotada, sonando mucho menos enérgica de lo que solía sonar.
Korra, sé que es difícil para ti aceptarlo, pero mucha gente estará abiertamente en tu contra si apoyas a Naruto, le informó Mako, hablando casi con cuidado, como si estuviera tratando de encontrar las palabras adecuadas para decir. ¿Y qué? Casi le gritó Korra, mirándolo con rabia. ¿Por qué estás en contra de Naruto? No estoy en su contra, objetó Mako rápidamente, sin apartar la vista del camino. Me ayudó a encontrar a Bolin. Me ayudó a salvar a mi hermano. Eso es algo que nunca olvidaré. Pero no permitiré que nada me impida ver que Naruto es peligroso. ¿Y si pierde el control y no puedes detenerlo esta vez? ¿Y si Bolin intenta ayudarlo y él? Las palabras de Mako se le ahogaron en la garganta, intentando acallar los pensamientos. Si tengo que elegir entre mi hermano y Naruto, lo siento, Korra, pero Bolin es la única familia que me queda, dijo Mako con un tono que dejaba claro que jamás cambiaría de opinión. Korra no tenía argumentos. No podía culpar a nadie por simplemente querer proteger a su hermano. Korra guardó silencio y decidió mirar por la ventana, observando cómo pasaban los edificios mientras el automóvil se acercaba al centro de Ciudad República. Korra decidió que necesitaba ayudar a esa gente de alguna manera. Aún no sabía cómo, pero no descansaría hasta salvar a todos los que pudiera, incluyendo a Naruto. Realmente no creo que estés haciendo lo correcto, Korra. Una voz habló de repente en su cabeza, tomando a Korra por sorpresa. Por un momento, miró a su alrededor, solo para reconocer la voz que le hablaba. «Avatar Kyoshi, ¿eres tú?», preguntó Korra dubitativa. «¿Quién más, chica? ¿Dónde más se supone que debería estar? Recuerdas que estamos todos aquí, ¿verdad?», preguntó Kyoshi con un dejo de sarcasmo. Korra puso los ojos en blanco, pero luego recordó que Kyoshi le estaba hablando a ella, y esta era la primera vez que hablaba con alguien de sus vidas pasadas además de Ayan, quien ya le había hablado unas cuantas veces antes. «Un momento, ¿cómo me hablas? No estoy meditando, ¿y cómo puedes hablarme así como así? Y segundo, ¿por qué ninguno de ustedes me habló antes?». Korra hizo un aluvión de preguntas, intentando comprender todo lo que sucedía a su alrededor. «Bueno, normalmente no podemos», le dijo otra voz diferente. «Espera, ¿eres tú, Avatar Yang-chen?», preguntó Korra, esperando que sus vidas pasadas la ayudaran durante todos estos problemas que enfrentaba. «Me alegra poder hablar finalmente, Avatar Korra, y sí, soy el Avatar Yang-chen. En cuanto a tu pregunta, no sabemos cómo podemos hablar contigo ahora mismo», respondió Yang-chen. Su voz sonaba suave y tranquila, a diferencia de Kyoshi, que parecía casi enojada, o quizás esa era su voz normal. Korra no estaba segura. «¿Qué quieres decir?», preguntó Korra, todavía sintiéndose extraña al hablar en su mente. Afortunadamente, sabía que esas eran voces reales en su cabeza, y no se estaba volviendo loca. «Normalmente, solo podemos hablar contigo cuando estás meditando, e incluso entonces, solo puedes hablar con uno de nosotros a la vez. Pero desde hace unos días, algo ha estado sucediendo y podemos comunicarnos contigo con mayor libertad», respondió Yang-chen. Korra recordó de repente el dolor que había sentido en la columna hacía unos días. Recordó a Aang llamándola y diciéndole que no se rindiera. Korra se preguntó si eso tendría algo que ver. «Ya veo, bueno, me alegra saber más de ti, y realmente necesito ayuda. Realmente necesito liberar a Naruto», dijo Korra, esperando que sus vidas pasadas la ayudaran. «Sí, sobre eso, no creo que realmente debas intentarlo. En todo caso, Naruto es demasiado peligroso como para dejarlo con vida», dijo Kyoshi sin rodeos y sin rastro de vacilación. «¿Cómo puedes decir eso, Koichi? ¿Estás diciendo que debería quedarme de brazos cruzados y simplemente ver cómo ejecutan a Naruto?», preguntó Korra con furia en cada palabra, pero Kyoshi apenas se inmutó. «Sí. Eso es exactamente lo que deberías hacer, ¿o tengo que repetirlo otra vez?». Kyoshi respondió de inmediato, sin dudarlo. Korra casi gruñó de ira. No podía creer que una de sus vidas pasadas le estuviera diciendo que simplemente renunciara a Naruto, la persona que más amaba. Las manos de Korra se convirtieron en puños. Sintió la necesidad de golpear a Kyoshi por decir algo así, pero Korra no podía hacerlo a menos que se golpeara a sí misma. «¿Eso contaría siquiera?», se preguntó Korra.
Bueno, no voy a hacer eso Kyoshi, Naruto es inocente en todo esto, no es su culpa que Tarlok hiriera a Asami y perdiera el control. Korra respondió, mencionando el hecho de que Naruto no podía controlarse cuando estaba bajo la influencia del espíritu que lo controlaba. Chica, parece que has olvidado que eres un avatar. Tu trabajo es mantener el equilibrio. Aunque lo que le pasó a tu novio es trágico, debes recordar que, en su arrebato de ira, era mucho más poderoso que el estado avatar, y esa es nuestra última jugada. Si eso no es suficiente, nada podrá detenerlo si vuelve a perder el control, le recordó Kyoshi, con voz regañina. La última vez que lo revisé, no hiciste nada cuando Shin el Conquistador se apoderó del Reino Tierra. No estás en la mejor posición para decirme nada, replicó Korra, irritada con Kyoshi por hablar con tanta altivez, cuando ella misma había cometido muchos errores en su vida. Me temo que estoy de acuerdo con Kyoshi en esto Yang-chen, ¿por qué? Korra, debes entender que, como avatar, tu deber siempre está por encima de tus sentimientos. No tenemos idea de lo poderoso que podría ser Naruto si pierde el control de nuevo. No sé qué espíritu lo controla, pero no podemos permitir que viva. Yang-chen aconsejó con voz sombría. Korra gimió aún más. No entendía por qué ninguna de sus vidas pasadas parecía estar de acuerdo con ella. Korra, te apoyo totalmente en esto, dijo de repente otra voz. Avatarayan, dijo Korra en estado de shock, feliz de escuchar su voz de nuevo. Yo también, Avatar Korra, dijo Roku. La tribu del agua te apoya, Korra, dijo Kuruk con voz enérgica. Vaya, realmente no esperaba hablar con todos ustedes, dijo Korra con alivio, feliz de saber que tenía el apoyo de Ayan, Roku y Kuruk. Roku, no tienes cabida en esta conversación. Kyoshi intervino rápidamente con amargura en cada palabra que decía antes de que alguno de ellos pudiera decir algo más. Kyoshi, han pasado casi 2 siglos. ¿Vas a parar alguna vez? Preguntó Roku, pero en el fondo ya sabía la respuesta. Nunca. Chicos, aunque es divertido finalmente saber de todos ustedes, necesito concentrarme en cómo sacar a Naruto de la prisión. Hagan. ¿Pueden ayudarme? Korra interrumpió la conversación antes de que pudiera avanzar. Por fin, poder hablar con ellos era un logro para Korra. Realmente esperaba que pudieran ayudarla, y lo último que necesitaba era oírlos discutir. Korra, ahora mismo creo que la idea de Tenzin es la mejor. No olvides que eres el avatar y tu palabra importa. Si yo hubiera estado allí, podría haber usado mi control de energía para intentar quitarle la fuente de poder a Naruto, sea cual sea, pero me temo que no puedo, dijo Aang con sensatez. ¿Por qué no? Como ya no tengo cuerpo físico, Korra, la única manera de que aprendas energía control sería conocer a una tortuga león o a alguien que sepa usarla, pero no estoy seguro de que haya alguien que pueda ayudar. Otra forma de ayudar sería quizás liberar a Naruto del espíritu que lleva dentro. Aang respondió, pero antes de que los demás avatares pudieran expresar su opinión. No creo que este Naruto esté poseído por un espíritu, interrumpió Kuruk de repente, captando la atención de todos. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Korra de inmediato. De todos los libros que había leído sobre los avatares anteriores, no había mucho que hablara del avatar Kuruk. Muchos libros incluso lo llamaban el peor avatar. Korra, he cazado espíritus toda mi vida. Pasé toda mi vida cazando y matando espíritus. He visto todo tipo de espíritus, desde el padre Luciérnaga, Vaatu, Caminante del Corazón y muchos otros. Así que sé con certeza que Naruto no está bajo el control de ningún espíritu. Kuruk explicó con una voz que le recordó a Korra a Tenzin, pero mucho más seria. Oh, ¿y qué le pasa a Naruto? Preguntó Korra casi desesperada, esperando que alguna de sus vidas pasadas le diera una respuesta válida y quizás una forma de solucionar el problema para siempre. Korra, no estoy seguro, pero te diré que entiendo tu afán por salvar a un ser querido y el miedo a perderlo, respondió Kuruk con voz triste. ¿Lo que quieres decir? Korra, el ladrón de rostros le robó la cara a mi esposa el día de nuestra boda. Me sentí destrozada, así que entiendo tu deseo de ayudar a Naruto. Deberías forjar tu propio camino como avatar. Nosotros simplemente somos una guía en tu camino. No intentamos interferir demasiado en tu vida. Esta es tu vida, no la nuestra, pero si necesitas un consejo, con gusto te ayudaré. Respondió Kuruk.
Korra no pudo evitar sentir que sus ojos ardían con lágrimas contenidas al escuchar las palabras de Kuruk. No quería pasar por algo así. ¿Qué consejo me darías? Korra, necesitas recordar quién eres. Eres Korra, eres un avatar. Puede que otros te digan que esta o aquella decisión es la mejor, pero la verdad es que nadie lo sabe con certeza. Nadie conoce el futuro. Por eso es importante tomar decisiones que te guíen y no te arrepientas. Está bien escuchar consejos, pero recuerda que la decisión final debe ser tuya, no de otro. Dejas de ser el avatar cuando permites que alguien más tome decisiones por ti. Solo eres una herramienta en el juego de alguien. Recuerda, eres el avatar Korra, aconsejó Kuruk. Korra escuchó cada palabra y no pudo evitar comprender lo que quería decir. Korra, sigo firme en lo que dije. Solo espero que no te arrepientas de esta decisión, dijo Kyoshi. Estoy de acuerdo con Kyoshi, Korra. Espero que recuerdes que a veces hay que tomar decisiones muy difíciles, dijo Yang Chen. Korra, creo que tu decisión es la correcta. Naruto es inocente. Estoy seguro de que encontrarás la manera, dijo Roku animándola. Korra, ojalá hubiera podido ayudar más, pero si hubiera estado en tu lugar, habría protegido a Naruto. Toda vida es sagrada, y eso incluye la de Naruto, dijo Aang con sabiduría y una sonrisa. Entiendo. Gracias a todos, dijo Korra con alivio, sintiendo que las voces en su cabeza se desvanecían lentamente. Su mente regresó a donde estaba, y solo entonces recordó que Mako la llevaba al centro de Ciudad República, donde un mar de gente se había reunido para escuchar a Korra. Hagámoslo, pensó Korra con una determinación inquebrantable que brillaba en sus vibrantes ojos azules, que casi parecían brillar de anticipación. Mientras se dirigían al gran podio, la bulliciosa escena se desplegaba ante ellos, con un mar de gente alineada en todas direcciones, celebrando con entusiasmo y vitoreando su llegada con gritos entusiastas que resonaban en el aire. Sus resonantes voces llegaron incluso a los oídos de Korra, llenándola de una abrumadora sensación de poder y un recordatorio del inmenso apoyo que había recibido. En cuanto el automóvil se detuvo, Korra giró rápidamente el pomo y abrió la puerta, saliendo al bullicio que la aguardaba. Sus ojos se abrieron de par en par, asombrados, al contemplar la fascinante vista que tenía ante sí. Un vasto mar de personas, todas con la atención fija en ella. Era una vista abrumadora, y Korra no pudo evitar sentir una mezcla de emoción y nervios al darse cuenta de la inmensa multitud que se había congregado para presenciarla. Al recorrer con la mirada la multitud, se maravilló ante la magnitud de la reunión. Desde donde se encontraba, la multitud se extendía a lo largo y ancho, en todas direcciones, llenando toda la extensión de la plaza central de Ciudad República. Korra miró hacia otro lado y en su lugar miró las únicas caras familiares que pudo ver. A Tenzin le trajo un gran alivio, incluso a Lin. Si bien su primera interacción no había sido la mejor manera de conocerse, Korra todavía estaba feliz de verla. Korra se dirigió con confianza al podio, consciente de la multitud de micrófonos colocados alrededor de su rostro, listos para captar cada palabra que pronunciara. Los reporteros capturaron diligentemente cada movimiento, con sus cámaras disparando sin cesar. Sintiendo la mirada expectante del público, Korra se tomó un momento para recomponerse, carraspeando para anunciar el inminente comienzo de su discurso. Su voz resonó por los altavoces con perfecta claridad mientras hablaba, dominando sin esfuerzo la vastedad de la concurrencia. La emoción y la anticipación llenaron el aire, silenciando momentáneamente a la multitud, antes bulliciosa. Soy la Avatar Korra, y me alegra ver que Ciudad República se mantiene firme a pesar de todo lo que ha pasado estas últimas semanas a causa del igualitario. Me alegra ver que la gente de esta ciudad sigue fuerte. Korra habló, ganándose una ronda de sí y aplausos de la gente. Korra no pudo evitar sentirse agobiada. Había sido el centro de atención muchas veces, y era de esperar, ya que era el avatar, después de todo, pero tener a casi 1 millón de personas mirándola la hacía sentir un poco insegura. Una parte de ella quería que todo esto terminara cuanto antes. Temía arruinarlo todo. No olvides quién eres. Eres el avatar Korra, recordó Korra las palabras de Kuruk mientras observaba el mar de gente. Pronto, la avalancha de preguntas llegó, tantas que Korra apenas podía entenderlas. Avatar Korra, ¿qué le pasó a Amon?
¿Están los maestros a salvo de él? Durante la pelea contra Amon, Korra continuó y explicó cómo Amon era un maestro agua y usaba sangre control para quitarle el control a la gente. Casi todos se quedaron boquiabiertos ya que el uso de sangre control estaba prohibido por ley en todos los reinos a menos que fuera para defensa propia. Enseñarle a alguien sangre control se consideraba ilegal, lo mismo para una técnica de aire control que fue inventada por el avatar Yang Chen hace muchos años. Mientras Korra explicaba más sobre Amon, Una finalmente hizo la pregunta inevitable. Avatar Korra, ¿qué hay de Naruto, el monstruo de Ciudad República? Preguntó Una, levantando su micrófono hacia Korra, quien reunió todas sus fuerzas para no gritarle a la mujer por llamar así a Naruto. Pero Korra sabía que esta era su oportunidad de ayudar a Naruto y no la desperdiciaría. En cuanto a Naruto, entiendo el peligro que representa para Ciudad República, pero también debo reconocer que durante la pelea, descubrí que un espíritu vengativo controlaba a Naruto, explicó Korra. En el momento en que dijo esas palabras, todos los reporteros comenzaron a escribir en sus cuadernos. ¿Cómo estuvo la pelea entre tú y el monstruo?, preguntó a otro, para gran furia de Korra por volver a llamarlo así. Casi abrió la boca para gritarle, pero recordó que Naruto la necesitaba. Korra continuó y explicó la versión de Tenzin de la pelea, cómo pudo derrotarlo fácilmente con el estado avatar, y cómo había podido desviar la bomba hacia arriba con su estado avatar, pero a medida que explicaba más sobre Naruto, volviendo a la normalidad una vez que fue derrotado, surge otra pregunta. Avatar Korra, dices que toda la culpa debería recaer en el espíritu maligno y no en Naruto, quien se dejó llevar y causó todo este caos en nuestra ciudad, con tantas muertes. Preguntó la reportera con un eco en su voz, y todas las miradas se volvieron hacia Korra, quien sintió un peso en los hombros que se hacía cada vez más insoportable, pero ya no tenía miedo. Soy el avatar, se recordó Korra. Como avatar, es mi deber mantener el equilibrio entre el mundo espiritual y el mundo humano. Mi deber también me obliga a proteger a quienes necesitan protección y castigar a quienes lo necesitan. Naruto no es más que un vehículo para el espíritu vengativo que lo obligó a causar estragos en nuestra hermosa ciudad. Podría haber sido más fácil simplemente ejecutarlo, pero al hacerlo, le quitaríamos la vida a un hombre inocente, alguien que hasta esa noche luchó y salvó a mucha gente, y que solo deseaba la unión entre maestros y no maestros. Sé en mi corazón que el avatar Aang habría estado a mi lado. Siempre dijo que toda vida es sagrada, y mi deber es continuar su legado. Korra habló, y su voz resonó por todo el lugar. En el momento en que esas palabras salieron de su boca, se desató el infierno. Fin del capítulo. Y bien, ¿qué les pareció? Me gustaría saber su opinión de este fanfic.